Thomas Robert Malthus nació en 1766 en el sureste de Inglaterra. Fue un erudito británico que, con polémicas teóricas, ejerció una notable influencia en ámbitos como la economía, la política y la demografía. Malthus es considerado como uno de los principales autores en el seno de la Escuela de la Economía Clásica. Su familia poseía una buena posición económica y un alto nivel cultural. Su padre mantuvo una amistad personal con el escocés David Hume y para su educación intentó aplicar las ideas del filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Con 18 años, en 1784, ingresó en el Jesus College de Cambridge. En 1792 apoyó las leyes de pobres, que tenían por objetivo dar oportunidades a los más desfavorecidos, escribiendo uno póstumo que no llegó a ver la luz, titulado La crisis. En 1806 consiguió convertirse en profesor y ocupar la primera cátedra de Economía Política del Reino Unido. Así, se convirtió en profesor de Historia y Economía Política en el colegio que la Compañía de las Indias Orientales poseía en Haileybury. En 1811 entabló una relación con David Ricardo, a quien le unió una larga amistad. Siendo su padre un partidario de los pensamientos de Godwin y de Condorcet, el joven Malthus creció con una importante influencia de estos. Sin embargo, a diferencia de su padre, no compartía sus ideas. Por el contrario, se dedicó deliberadamente a refutar sus teorías. Godwin podría considerarse uno de los padres de la filosofía anarquista, siendo un hombre con un ferviente individualismo que se opuso a toda acción coercitiva del Estado, pues según él, la raza humana por naturaleza se perfecciona a sí misma a través del continuo avance hacia una racionalidad más alta. Bajo su razonamiento, cuando alcancemos el límite de la población, la humanidad se negará a seguirse propagando. Condorcet creía en el progreso social basado en tres principios fundamentales. Primero, igualdad entre las naciones. Segundo, igualdad de los individuos dentro de las naciones. Y tercero, la perfectibilidad de la humanidad. Fue un apasionado creyente en la igualdad en todos los niveles, menos las desigualdades naturales, y en la tendencia de la raza humana hacia esta, culpando a las instituciones de obstaculizar dicha igualdad. Denominó la guerra como la más grande de las plagas y el mayor de los crímenes. Veía el crecimiento de la población como resultado de la implementación de reformas benéficas. Sin embargo, creía que los suministros de alimentos aumentarían con mayor rapidez. Si el problema de la subsistencia a la larga ya no se podía resolver de esa manera, Condorcet estaba a favor del control de natalidad para limitar la población. Estas fueron las ideas contra las que se rebeló el joven Malthus. La teoría de la población malthusiana, publicada por primera vez en 1798, sostiene que la población, cuando no está controlada, crece de forma exponencial o geométrica, es decir, de forma 1, 2, 4, 16, 32, mientras que los recursos de subsistencia, en el mejor de los casos, aumentan de forma aritmética, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, siendo esta la razón de gran parte de la pobreza y miseria de las clases más bajas de cada nación. Malthus identificó dos tipos de controles para el crecimiento de la población: los controles preventivos y los controles positivos. Los controles preventivos para el crecimiento de la población reducen el índice de nacimientos. Malthus, pese a estar de acuerdo con la importancia de controlar la población, criticaba el control de natalidad, pues no era moral. Por su parte, apelaba a una moderación moral por parte de las personas que no estaban en condiciones de tener hijos, bien sea posponiendo el matrimonio o nunca casándose. Los controles positivos para la población son aquellos que incrementan el índice de mortandad. Algunos son el hambre, la miseria, las plagas y la guerra. Eran males desafortunados que se requerían para limitar la población. De hecho, llegó incluso a escribir que en vez de tratar de impedir de modo absurdo y en vano las operaciones de la naturaleza para producir esta mortandad, y si tenemos la visita demasiado frecuente de la horrenda forma del hambre, debemos estimular con diligencia las otras formas de destrucción. Debemos obligar a la naturaleza a utilizarlas. Según Malthus, la pobreza y la miseria son el castigo natural por la falta de las clases más bajas a restringir su reproducción. Esta conclusión llevó a una idea política de que el gobierno no debe brindar ayuda a los pobres, pues ello solo empeoraría el problema del hambre. Algunas de estas ideas fueron adoptadas en la enmienda a la Ley de los Pobres de 1834. Esta se basó en dos principios. Por un lado, el aislamiento.
la suspensión de la ayuda exterior a los necesitados y su sustitución por un sistema de casas de trabajo, donde se ofrecía ayuda a cambio de la realización de algún trabajo, aunque en condiciones más desagradables que las existentes en cualquier empleo. Y, por otro lado, la menor elegibilidad, criterio por el cual los indigentes debían demostrar que estaban en una posición de desventaja en relación con los trabajadores independientes no aislados. Una de las teorías más importantes desarrolladas por Malthus fue la de la insuficiencia potencial de una demanda efectiva. Suponiendo que los trabajadores reciben un salario de subsistencia, estos son incapaces de comprar la producción total, y como el patrón no puede aumentar los salarios de los trabajadores sin incurrir en menores utilidades y por ende un cese en la producción y el empleo, ¿quién compra la producción extra? Una parte de esta es consumida por los capitalistas en forma de inversión. Sin embargo, si no se consume la producción total, cada vez tiene menos sentido que los capitalistas inviertan. Estos mismos capitalistas, aunque tienen la capacidad para consumir esta producción restante, no acostumbran a hacerlo, pues su objetivo es acumular riqueza. Por consiguiente, los únicos con voluntad y la capacidad para hacerlo son los terratenientes. El gasto de los terratenientes es fundamental para evitar un estancamiento económico, gasto que está conformado por su renta, el precio de la producción agrícola, menos el costo de producción, que son salarios, interés y utilidades, por lo que es necesario mantener estos costos de producción bajos para aumentar la posición competitiva de una nación en el mercado mundial.